El domingo pasado empezamos nuestra nueva serie navideña llamada Los Cánticos de Navidad y aprendimos el primero de ellos, que fue el cántico de Elizabeth, que encontramos en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a continuar con el siguiente cántico, pero antes quisiera hablar de la importancia del testimonio de Lucas, ya que como él mismo escribió al iniciar su Evangelio, él escribió que había investigado con diligencia todas las cosas. Tengamos en cuenta que a diferencia de Mateo, de Juan, incluso de Marcos, la Biblia no nos da indicios de que Lucas haya conocido al Señor Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que Lucas, siendo un gentil, o sea que no era de la nación de Israel, obtuvo información y detalles muy importantes que no encontramos en los otros evangelios? La tradición y sobre todo los distintos eventos alrededor de la vida de nuestro Señor Jesús y de Lucas nos indican que ellos nunca se conocieron. La Biblia tampoco enseña que Lucas haya conocido a Juan el Bautista. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo supo Lucas lo que había sucedido con Zacarías y con Elizabeth? ¿O cómo supo Lucas lo que el ángel Gabriel le había dicho a María? ¿O cómo supo Lucas lo que pasó cuando María llegó a visitar a su pariente Elizabeth? Eso es lo curioso, es que Lucas es el único que registra estos datos. ¿Acaso Lucas pudo entrevistar a Elizabeth? ¿O acaso Lucas pudo entrevistar a María? ¿O tal vez a ambas al mismo tiempo? Bueno, gracias a Dios tenemos los distintos libros en el Nuevo Testamento y ahí encontramos respuestas. Lucas no conoció al Señor Jesús, pero sí conoció a Pedro, a Marcos, a Pablo, a Bernabé y posiblemente a otros discípulos del Señor, de donde obtuvo muchísima información. Pero para efectos del tema de hoy, lo importante es saber que Lucas muy posiblemente sí conoció a María, la madre de nuestro Señor. Por eso la información que tenemos de Lucas respecto a los acontecimientos que sucedieron antes del nacimiento del Señor Jesús es privilegiada. Imagínense a Lucas en su condición de investigador meticuloso, como se llamaba a sí mismo, sentado con papiro y pluma en la mano, sentado frente a frente a María, diciéndole: María, por favor, cuéntame todo lo que pasó desde el principio. Y a María, ya anciana, tomándose el tiempo para recordar y luego tal vez entre lágrimas empezar a contarle: recuerdo que estaba en casa y de pronto un ángel entró donde yo estaba. Por eso creo que es muy entendible cuando el evangelista escribe en Lucas 2:19 lo siguiente: pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Esto solo lo pudo escribir alguien que conoció a María, que pudo pasar tiempo con ella, que pudo hacerle preguntas, que pudo escucharla y tal vez pudo consolarla. Y comparto esto porque es lo que vamos a estudiar en esta mañana. El Cántico de María, redactado por Lucas, y nadie mejor que María para contarle a Lucas lo que ocurrió aquel día. Lo que exclamó desde el fondo de su corazón cuando llegó a visitar a su pariente Elizabeth. Pero algo que debemos reconocer es que este cántico muchas veces pasa desapercibido, especialmente para nosotros los cristianos, porque para nosotros María fue solamente una muchacha a quien Dios en su gracia eligió para ser la madre de nuestro Señor, y no vemos que María, además de haber sido una fiel sierva de Dios, tuvo una importante voz profética a la que debemos escuchar con mucho cuidado para poder aprender de ella. Así que hoy vamos a descubrir lo que este cántico encierra. Pero antes de llegar allí, recordemos lo que nos compartió el pastor Alex la semana pasada, que María había llegado de visita a casa de su familiar, de Elizabeth, y cuando Elizabeth la vio, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y recordemos que días atrás, tal vez una semana antes, durante su visita a María, el ángel Gabriel también la había saludado de la misma manera: bendita tú entre las mujeres. Por lo cual podríamos pensar que María tomó el saludo de Elizabeth como una confirmación del mensaje que había recibido del ángel Gabriel.
Por eso su cántico empieza así. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Este es el relato del cántico de María, al que también se le conoce como el Magnificat, que es una palabra en latín que significa engrandecer o hacer algo grande, y hace alusión a la primera palabra de este cántico cuando María dice engrandece. En 1933, un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer predicó durante uno de sus sermones de Navidad lo siguiente. Él escribió esto. Bueno, él lo compartió porque fue una prédica. El cántico de María es el himno de Adviento más antiguo. También es el más apasionado, el más salvaje y casi podríamos decir el más revolucionario que jamás se haya cantado, refiriéndose a que no necesariamente se trata de una María dulce, tierna, soñadora, como lo muestran la mayoría de las pinturas o historias. Por el contrario, al analizar este cántico, se encuentran palabras fuertes sobre el derrocamiento de gobernantes, sobre la humillación de los poderosos y sobre todo acerca del poder de Dios para levantar y para rescatar a los humildes. Bonhoeffer continúa diciendo: Dios se acerca a los humildes, amando a los perdidos, a los desapercibidos, a los insignificantes, a los excluidos, a los indefensos y a los quebrantados. Esto quiere decir que cuando se dice que alguien está perdido, Dios dice, es encontrado. Cuando se dice que alguien está condenado, Dios dice, es salvado. Cuando la gente dice no, Dios dice sí. Amén. Ahora veamos nuevamente el cántico, pero en esta ocasión verso a verso. Empecemos por el 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En estos dos primeros versículos podemos ver lo que María va a hacer a lo largo de su cántico, que es alabar, magnificar, regocijarse en Dios su Salvador. Y es que a pesar de que es el cántico de María, esto no trata acerca de ella. Esto trata acerca de la majestad de Dios y de lo que Dios ha hecho. María aquí no solo alaba con los labios, sino que se siente que ese canto brotó desde lo más profundo de su ser. Eso es lo que significa engrandecer a Dios. Y creo que el término engrandecer nos da un buen ejemplo, porque muchas veces nos miramos magnificando algo y no necesariamente a Dios. Es como si miráramos a través del lente de un telescopio, de un microscopio, y ampliáramos o agrandáramos algo en nuestras vidas. Por ejemplo, muchas personas magnifican los problemas, las cargas, las dificultades, las preocupaciones. Y María tuvo también la oportunidad para hacerlo. Ella pudo magnificar negativamente la noticia de su embarazo, ya que eso le implicaba no solamente un futuro vergonzoso, sino también un final trágico, ya que se podía considerar que María había cometido adulterio. Sabemos por la ley de Moisés que regía en aquel entonces que se establecía el apedreamiento hasta la muerte como un castigo fatal para ese pecado y para muchos más. Un buen ejemplo de esto es el episodio de la mujer adúltera. Y aunque la concepción del Señor Jesús fue virginal, ese pudo haber sido el final de María si José no hubiera aceptado la paternidad del niño.
Pero vemos que en lugar de agrandar su situación, María respondió así: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El sentir de obediencia de María era enorme, pero ya había mostrado esto cuando le respondió el ángel lo siguiente: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y María pudo responder de esa manera porque Dios estaba en su mente, Dios estaba en su corazón. Para ella, Dios era más grande que cualquier dificultad. María había enfocado a muy corta edad sus pensamientos y su atención hacia Dios, y pudo hacerlo por el conocimiento que ella ya tenía de las Escrituras. Y es que uno de los detalles invisibles del cántico de María es que este cántico tiene o guarda muchas similitudes con otros cánticos o pasajes del Antiguo Testamento. Lo podemos ver a través del cántico de Ana, cuando Ana le dedica a Dios a su hijo Samuel. Ella empieza diciendo: mi corazón se regocija en el Señor. María hizo algo que a los judíos se les enseña desde muy pequeños: a memorizar las Escrituras. Como judía, María tuvo que haber estado expuesta al estudio de la palabra de Dios. No la leía solamente, no solamente la escuchaba, sino que la retenía y, lo más importante, la interiorizaba la palabra de Dios en su corazón y pudo conocerlo de tal manera que tuvo la capacidad de exaltarlo en medio de cualquier situación. Cuando recibió las noticias del ángel Gabriel, María supo que iba a tener consecuencias. Pero cuando ella empezó a hablar, lo que brotó de su corazón no fueron lamentos, no fueron quejas, no fueron reclamos, fue palabra de Dios, porque su corazón y su mente estaban saturadas de la palabra. Y nosotros, hermanos, podemos hacer lo mismo. O tal vez si alguien no ha leído la Biblia, no ha leído las Escrituras, este es un buen tiempo para empezar a leer, para estudiar, para meditar la palabra de Dios. Así que te animamos a empezar a leer la palabra. Puedes empezar por el Evangelio de Lucas, que es el libro que justo ahora estamos estudiando, ¿no? Puedes empezar haciéndolo un capítulo al día, 2 capítulos al día, de tal manera que empieces a pensar, a meditar y luego a interiorizar la palabra de Dios. Hagamos lo que hizo María. Glorifiquemos al Señor en medio de cualquier situación. Luego María nos dice en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María es un buen ejemplo de la bondad de Dios. Y cada uno de nosotros también tiene un testimonio de la bondad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué estamos reunidos hoy aquí? Porque el Señor nos mostró su bondad. Porque un día nos dimos cuenta que no solamente nos estaba mirando, sino que nos estaba llamando como un pastor llama a sus ovejas, y que a pesar de nuestras bajezas se nos concedió el poder escuchar su voz. Por eso, hermanos, hoy estamos aquí reunidos. Y alguien que sufrió rechazo y humillación, no por su bajeza, porque no la tuvo, sino por la nuestra, fue nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:3 nos los dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y María, proviniendo tal vez de una familia humilde, de un pueblo pequeño llamado Nazaret, quizás también había experimentado humillación y desprecio en su sociedad. Pero ahora ella dice: no puedo creerlo, mi alma solo quiere exaltarlo, mi espíritu se regocija porque Él me ha considerado a pesar de mi más baja condición. Dios me miró. Y continúa: desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y 2000 años han pasado, hermanos, y nuestra generación sigue dando fe de la veracidad de esa profecía por parte de María. María también nos dijo que Dios hace grandes cosas por los humildes. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. En este versículo, María reconoce 2 atributos de Dios: que Él es todopoderoso y es santo.
Todopoderoso porque tiene el poder para hacer lo que quiera en el cielo, en la tierra. Recordemos este episodio en Lucas. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque para Dios no hay nada imposible. María también reconoció la santidad de Dios y por eso buscaba exaltarlo, buscaba alabarlo, testificar las grandes cosas que Dios estaba haciendo por ella. Y nosotros también podemos hacer lo mismo, porque ¿qué pasaría si aprovecháramos cada oportunidad que se nos presentara en esta Navidad para compartir las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros? Yo sé que esta propuesta esta vez sea desafiante para algunos, porque tal vez puedan estar pensando, mira, no quiero incomodar a nadie hablando de mi relación con Jesús. O no quiero incomodarme a mí mismo hablando de mi relación con Jesús. O algunos pueden estar pensando, mi vida ahora mismo no es tan buena. La verdad no veo grandes cosas en mi vida. Pero hermanos, debemos estar seguros de que Dios hace buenas cosas por nosotros constantemente, aunque no lo veamos. Dios permanece con nosotros, por eso es Emmanuel y puede traer paz y consuelo en medio de cualquier dificultad. Jesús prometió, nuestro Señor prometió que un día Él regresaría nuevamente, que establecerá su reino, que restaurará la tierra y traerá un nuevo comienzo sin maldad. Pero mientras esos tiempos lleguen, mis hermanos, sigamos aferrándonos a Él. Jesús ha asegurado nuestra salvación y es soberano, pase lo que pase. Aunque muchas veces, hermanos, no entendamos por qué suceden las cosas. Aunque muchas veces nuestros ojos se llenen de lágrimas y nuestro corazón esté quebrantado, cuando nos sentimos confundidos y creemos que Dios no responde, Dios sigue haciendo grandes cosas por nosotros. Sabemos que para todos, pero más para una persona de fe, más para un cristiano, voy a decirlo, los tiempos de incertidumbre pueden ser muy difíciles. Y es muy fácil caer en la tentación de cuestionar, incluso de reclamarle a Dios. Imagino que María también tuvo muchas preguntas cuando el ángel Gabriel le dio las noticias. ¿Estamos bien con los slides? Pongan la siguiente, por favor. Muy bien, déjenla ahí. María pudo haber tenido muchas preguntas, pero probablemente se preguntó, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo le digo a mis padres? ¿Cómo se lo cuento a José? ¿Me creerá José cuando se lo explique? ¿Seguirá José conmigo a pesar de esto? Pero esas preguntas no hicieron que María dejara de alabar. Al contrario, María aprovechó su incertidumbre como una oportunidad para seguir alabando a Dios. Y María también nos habla de otro atributo de Dios en el versículo 50, de su misericordia. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ojo ahí, a los que le temen. El teólogo cristiano Jim Peterson escribió, la misericordia de Dios fluye como las olas del mar, una tras otra. Y me encanta ese ejemplo, porque si has prestado atención a los surfers, a estas personas que se adentran en el mar con sus tablas para, no sé cómo le dicen, correr o montar olas, sabes que ellos se quedan sentados esperando por mucho tiempo a que llegue una buena ola. A veces se quedan por horas. Hay días en los que casi no hay olas, pero hay otros días en los que las buenas olas llegan una tras otra. Si pierden una buena ola, no importa, porque enseguida llega otra. Peterson nos está diciendo que la misericordia de Dios es así, como las olas del mar, que se renuevan constantemente, día a día. Y si tú sientes que Dios no es misericordioso contigo, o que incluso que no mereces su misericordia, leamos lo que escribió la autora Ruth Chou Simons. Ella nos dice, nuestra vergüenza nos obliga
a huir de Dios y la misericordia de Dios lo impulsa a correr hacia nosotros. Amén. Y es así porque es parte de su carácter. Nada lo puede cambiar, ni siquiera nosotros mismos. Pero María nos aclara algo. ¿Qué dice ahí? A los que le temen. Muy importante. María no quiso decir que la misericordia es para aquellos que le tienen pánico a Dios, sino a quienes lo reverencian, a quienes buscan de Dios en su diario vivir, crear una relación personal con Cristo, a quienes se arrepienten de sus pecados y corren hacia Jesús en búsqueda de perdón. Dios es muy claro respecto a esto y nos dice en Éxodo 33:19, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Y creo que esto es fácil de entender, porque vemos que el mundo no quiere nada con Dios. El mundo está lleno de personas que no sienten ninguna reverencia, que no tienen respeto y menos tienen un deseo por buscar de Dios. Por eso se nos advierte, busquemos del Señor mientras se pueda, constantemente. Jesús es el único camino, no hay otro. Y si ya lo haces y ves que las circunstancias en tu vida se están poniendo cada vez más difíciles y empiezas a pensar tal vez Dios me está mirando en esta manera, de manera distinta, o tal vez su bondad se ha alejado de mí. No, recordemos lo que María nos dice, es de generación en generación. Hermanos, las generaciones van y vienen, pero a lo largo de todos los tiempos una cosa no cambia, una cosa es constante, que el Señor es misericordioso con quienes buscan de Él. María nos dice también que Dios corrige a los orgullosos y levanta a los humildes. Versículos 51 y 52. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aunque la maldad y la injusticia parezcan triunfar en nuestro mundo y pareciera que el hombre fuerte sigue venciendo, María canta y alaba porque sabe que Dios siempre tiene la última palabra. María conocía el Salmo 37, leámoslo. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los malos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Perdóname, ahí no se lee muy bien, pero se recrearán con abundancia de paz. María sabía que los orgullosos tenían el tiempo contado y que no durarían para siempre. Y miren, 33 años más tarde, después de esa gran noticia que ella recibió, María tuvo que presenciar el acontecimiento más doloroso que una madre podría enfrentar. Similar al dolor que ocasiona, como se le había profetizado muchos años antes, una espada atravesando el alma. Tuvo que mirar a su hijo ser crucificado en una cruz. De esta manera, María comprobó lo que ya sabía, que ningún gobierno, que ningún rey, que ningún poder en esta tierra tiene poder para detener los planes y el propósito de Dios. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios obra en lugares que parecen, como lo muestra la imagen, oscuros, donde parece que no hay salida. Dios no solamente se mantiene mirando al humilde, al quebrantado de corazón, sino que lo cuida constantemente y sobre todo lo levanta cuando sabe que él ya no tiene fuerzas para levantarse con sus propias fuerzas. María también nos dice que Dios satisface al hambriento, versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Aquí María no se refiere a aquellos que tienen hambre de pan ni sed de agua, sino a aquellos que tienen hambre por lo más importante en la vida, el hambre espiritual, el hambre de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si tienes hambre y sed de justicia, Dios ha prometido saciarte,
pero para saciarte o para saciarnos es necesario ser pobres de espíritu. Y esto significa que debemos reconocer nuestra necesidad de Dios, decirle desde el fondo de nuestro corazón: Señor, no puedo encontrar nada en este mundo que me satisfaga más que tu presencia en mi vida. Y María también habla de aquellos que ponen sus ojos en el mundo y que solo anhelan más y más cosas para sí mismos, que ellos partirán con las manos vacías. Pero la buena noticia es que Dios, hermanos y amigos y amigas, siempre está dispuesto a recibirnos. Jeremías 15:19 nos dice: por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres o si regresas a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y esto implica un arrepentimiento verdadero de nuestra parte, un retorno a Dios a través de nuestro Señor, de Jesús, y nos asegura que Él nos restaurará, nos dará descanso y nos proveerá todo lo que necesitemos. Y los últimos versos del Cántico de María dicen: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Génesis 12:2. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y es así que Dios le concede a Abraham un hijo, Isaac, y luego a Isaac le da un hijo, Jacob, y se convirtieron así en la gran nación de Israel. Y de esa nación surgió nuestra más grande bendición, el amado de las naciones, nuestro Señor Jesús. Amén. Pero también vemos que esta nación tuvo problemas a lo largo de su historia, épocas difíciles, desastres, deportaciones, ocupaciones, y hasta sintieron el silencio de parte de Dios. Y yo te pregunto, o les pregunto, ¿cómo está tu fe en esta Navidad? ¿Tienes dudas? En algún momento todas las tenemos, lo puedo entender. Tal vez hablas con el Señor en tus oraciones y le dices: Señor, yo te sirvo fielmente y dijiste que yo y mi casa te serviríamos, pero mi familia no quiere buscarte. O tal vez oras y dices: Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos todos sanados, pero yo vivo enfermo y no me puedo levantar de esta cama. Pregunto, ¿cumplirá Dios sus promesas? Claro que sí, amén. María nos dice: sí, Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Aunque sientas, y escúchame, aunque sientas que estás perdiendo la esperanza, aunque te sientas impotente, Dios continúa cuidando de ti, cuidando de tu familia, y sigue haciendo grandes cosas por ti día a día. Y no dudes que un día te va a levantar, que te va a sanar y que te va a saciar, sencillamente por su misericordia. ¿Lo crees? Amén. Amén. La cita final de Bonhoeffer dice lo siguiente: donde la gente aparta la mirada con indiferencia o arrogancia, Dios mira con un amor que brilla con más calidez que en cualquier otro lugar. Donde la gente aparta la mirada con indiferencia o arrogancia, bueno, la siguiente, donde la gente dice que algo es despreciable, María dice en su cántico, Dios lo llama bendito. Y luego estas palabras: cuando llegamos a un punto en nuestras vidas en el que nos avergonzamos completamente de nosotros mismos y ante Dios, cuando creemos que Dios debería avergonzarse de nosotros y cuando nos sentimos tan lejos de Dios como nunca en nuestras vidas, ese es el momento en que Dios está más cerca de nosotros que nunca, irrumpiendo en nuestras vidas, queriendo que sintamos la presencia de lo sagrado y que captemos el milagro del amor de Dios, la cercanía de Dios y la gracia de Dios. Y la prueba de esto, hermanos, es que Dios irrumpió
en nuestro mundo en aquella primera Navidad. Jesús vino, se hizo uno de nosotros, siendo completamente Dios, completamente hombre, pero no solo vino a nuestro mundo para ser puesto en un pesebre. Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros para que fuésemos salvos por su sacrificio y por su misericordia. Y ahora mismo vamos a recordar su misericordia celebrando la comunión o la Santa Cena. Si no tienen sus elementos con ustedes, por favor, levanten las manos y nuestros hermanos sugieres les van a acercar los elementos. Levanten las manos, por favor. La noche en que Jesús nuestro Señor fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Coman de él y acuérdense de mí. Comamos. De la misma manera, después de cenar, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de sus pecados. Beban y acuérdense de mí. Bebamos, hermanos. Porque siempre que comemos este pan y bebemos esta copa, recordamos que Jesús, nuestro Señor y Salvador, cumplirá su promesa de regresar y hará que todo sea perfecto y nuevo. Amén. ¿Orarían conmigo? Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por haber puesto tus ojos en nuestras vidas a pesar de nuestras bajezas. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra debilidad y aumentes nuestra fe, que guíes y continúes transformando nuestras vidas, nuestros corazones, de tal manera que tengamos la capacidad de alabarte y de adorarte como lo hizo tu sierva María. Que sin importar las circunstancias ni las dificultades, podamos decir siempre: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haber derramado tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Oramos y pedimos todas esas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Si desean oración, nuestro equipo va a estar aquí enfrente. Por favor, pasen. Ellos van a estar dispuestos a orar, interceder por ustedes. Y recuerden que cada vez que tenemos comunión, también levantamos una ofrenda de benevolencia. Así que si desean donar, nuestros hermanos sugieres van a estar en la parte final. Y recuerden que esta ayuda o esta donación ayuda a las personas y familias más vulnerables de nuestra comunidad. Y recuerden que el día martes vamos a tener nuestro servicio especial de Navidad, así que los esperamos a las 7 de la noche, ¿sí? Inviten a sus familiares, inviten a sus amigos, y si la semana pasada no pusieron los foquitos en la pared de Jesús a la gente y la gente a Jesús, hoy lo pueden hacer. Así que muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Buenos días.